Y seguimos con el Kuma Adonai. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai Yeshua, Alanka Virjateja. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Adonai Yeshua, Alanka Virgateja. Koli el Adonai ekra, yaneni me'al kodsho. Koli el Adonai ekra, yaneni me'al kodsho. Rabino, Rino, Rinanachi, En Yeshua Talon, Koli el Adonai Ra, Yaneni Mechar Kosho. Levántate, Adonai, Elohim, y sálvame. Las salvaciones de Adonai, bendición sobre su pueblo. Levántate, Adonai, Elohim, y sálvame. Las salvaciones de Adonai, bendición sobre su pueblo. A él clamé y él me oyó desde el monte de su santidad. A él clamé y él me oyó desde el monte de su santidad. Muchos son los que dicen de mí, para ti no hay salvación. A él clamé y Adonai me oyó desde el monte de su santidad. Levántate, Adonai, Elohim, y sálvame. Las salvaciones de Adonai, bendición sobre su pueblo. Levántate, Adonai, Elohim, y sálvame. Las salvaciones de Adonai, bendición sobre su pueblo. A Él clamé y él me oyó desde el monte de su santidad. A él clamé y él me oyó desde el monte de su santidad. Muchos son los que dicen de mí, Salvación. A él clamé y Adonai me oyó desde el monte de su santidad. muchos son los que dicen de mí, para ti no hay salvación. A él clamé y Adonai me oyó desde el monte de su santidad. Muy hermoso. Cada vez vamos mejorando y se escucha mejor. Empezamos a sincronizarnos. Qué bendición. Poder alabar también con nuestras voces. Gracias por participar. Sí, no sé por qué Daniel cantó. Ah, no. Ah, está bien. Disculpa, José, que intervino cuando no me tocaba. No, está bien. Está bien. Vamos a comenzar nuestro estudio. Si el hermano Juan quiere hacer una oración y así damos comienzo al estudio que toca para el día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Bendito Yeshua, te bendecimos en este día precioso de Shabbat. Te damos gracias por estar aquí reunidos en comunidad, por poder escuchar tus enseñanzas, tu sabiduría en este momento. Te bendecimos, te honramos como nuestro Rey y te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí en esta reunión, que nos des entendimiento, sabiduría,
para poder acercarnos cada día más y más a tu presencia. Te bendecimos, amado Yeshua. Amén. 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 Bueno, hermanos, hoy estudiamos la Torá. Todos vienen a estudiar la Torá, pero resulta que muchos vienen al estudio, pero se van porque no ven el estudio. No sé qué están esperando, pero bueno. Nosotros sí que estudiamos la Torá en cada Shabbat y todos los días en la comunidad. Todo lo que se está hablando, todo lo que se está haciendo es una enseñanza. Todos los días trae sus afanes y cada día trae nuevas cosas, ¿vale? De todas las cosas. El sabio aprende de todas las cosas, de todas las circunstancias. Entonces, las personas que entran en esta comunidad con el afán, con el interés de aprender sobre la raíz de la fe hebrea, siempre aprende, ¿vale? Por lo general la gente tiene la idea que cuando estudia la Torá, pues abre la Biblia. Pero el estudio de la Torá es lo que hacemos nosotros todos los días, ¿vale? La Torá no solo es un libro de religión, como muchos entienden. No es en realidad un libro de religión, sino que es un libro que nos enseña el proceder diario. Entonces nosotros tenemos un procedimiento diario aquí en la comunidad y la gente que entra a estudiar la Torá, pues al no entender que el estudio de la Torá no solo es abrir la Biblia, sino es la forma de vivirla, porque uno puede adquirir conocimiento, pero necesita también aprenderlo de manera práctica. Entonces, en muchas ocasiones, al ver una cierta práctica dentro de nuestra comunidad, dice, oh, aquí no se estudia la Torá, yo no recibí estudio. Claro, en muchas ocasiones la gente entra, lleva menos de una semana y no alcanza a ver el propio estudio que ellos están esperando. Entonces, bueno, muchos se forman un prejuicio, una idea equivocada sobre lo que es estudiar la fe hebrea, aprender de la raíz de la fe hebrea. Pero bueno, hoy Shabbat volvemos al estudio de lo que es Torah prácticamente, y por eso abrimos el libro de la Torah, el libro que escribió Moisés, ¿vale? El libro de Levítico, capítulo 13, ¿vale? Estamos haciendo un seguimiento completo de todos los versos, verso por verso, tratando de explicar todo lo que podemos sacar el mejor provecho. Por eso hemos dicho en varias ocasiones, nosotros no compartimos parashot, porque por lo general en parashot solo se presenta una cierta idea en un año. Entonces el año siguiente se explica una otra idea de un año. A nosotros nos lleva el estudio del libro del Levítico capítulo 13, por ejemplo, varias semanas. Luego pasamos al capítulo 14. Dará para mucho tiempo porque nosotros no solo nos conformamos con migaja, queremos todo y bastante concentrado, ¿vale? Ya hemos pasado de comer leche aquí con cucharadita a disfrutar del toro engordado. Adonai por muchos años nos dio un mendrugo de pan y un trago de agua, pero él prometió que al llamar a su hijo a volver a su senda, aquí él le dispuso en medio de un mundo salvaje, aquí en el desierto de las naciones, una sábana con buena comida, un toro engordado y la mejor bebida. Vale, entonces procuramos disfrutar siempre que tengamos la ocasión de reunirnos en el Shabbat para orar al Elohim de Israel, para que nos bendiga con su espíritu, para cantarle, agradecerle por el cuidado que nos da, también para sacar provecho de sus instrucciones y así aprender cómo proceder. Ahora, a medida que aprendemos el procedimiento de las leyes y el cómo nos corresponde comportarnos, pues aplicamos esta teoría en la forma que tenemos aquí en la comunidad. Claro, la gente que no conoce la legislación, la teoría, no comprende el proceder. Y a veces porque viene con un concepto y prejuicios predispuestos a buscar algo que se acomoda a lo que ellos saben, y cuando ve que no coinciden las cosas, aunque dicen venir a aprender del fundamento de la fe hebrea, como estas cosas que estamos
mostrando, no coincide con lo que ellos esperan, porque eso es lo que conocieron en la iglesia, en el cristianismo, en el mesianismo, en el judaísmo, donde sea que estuvieron, pues en la mayoría de los casos es, yo no aprendo Torah aquí. Bueno, vamos a ver que esta ley, ¿qué trata? ¿Qué trata el capítulo 13? ¿Vale? ¿Cuál es la ley básica que trata el capítulo 13? ¿Vale? Espero que ya todos recuerden, hace 2 semanas hemos hablado. Recuerde que vamos a tener un Shabbat intercalado, siempre cada 2 semanas voy a compartir una nueva sección del estudio. Así que hace 2 semanas pues hemos iniciado con la parte 1 de este capítulo, ¿vale? Que presenta el capítulo 1 y el 14, porque ese es el tema que vamos a tenerlo para bastante tiempo, ¿vale? ¿Cuál es el asunto central sobre el cual trata este capítulo? ¿Vale? De hecho, todo se resume en una sola palabra. A ver, ¿qué me puede decir esta palabra? En latino, en español, en el hebreo, ¿cuál es? Vale, ¿de qué trata el capítulo 13? No sé si me escucha alguien. ¿Sí? ¿No me escucha nadie? De la Zarat. Ah, sobre la La Zarat. Exacto, gracias hermano Gamaliel. Pues sí, el capítulo 13 trata sobre la Zarat. Eso que se ha vuelto o se ha conocido como lepra, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estudiamos es el reglamento para la lepra, ¿vale? Entonces, recordamos que la promesa de Noé era que los hijos de Israel no sufran a causa de alguna de las plagas que sufrieron los egipcios. Y esas plagas les llegaron a los egipcios como medio de juicio debido al mal que obraron, ¿vale? Esas 10 plagas se presentan en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 10, ¿vale? Lo que se presenta en esas 10 plagas, capítulo 7 al 10, queda como un patrón y depende del sano entendimiento de esas plagas, 7 plagas, 10 plagas, la comprensión de las postreras plagas o las últimas plagas, no por nada el nombre, ¿vale? Entonces, para entender lo que estará por venir, necesitamos comprender qué es lo que fue, ¿vale? Que no por nada se hace énfasis en la expresión postreras plagas, las desde después, ¿vale? O las finales. Entonces, para entender el contraste debemos entender bien las primeras, pero nuestro estudio no se dedica a las plagas que cayeron sobre Egipto, sino sobre la plaga de la lepra. Así que está escrito en Deuteronomio capítulo 7, verso 15. Dice lo siguiente: Adonai apartará de ti toda enfermedad. Y David, invocando las promesas de Adonai según las condiciones del pacto, dijo en Salmo 91, verso 10: No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, ¿vale? No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Esta palabra traducida con plaga en los 2 versos, en el texto hebreo es negá, ¿vale? Negá, plaga. Entonces, para este término hay 3 ocasiones, bueno, les voy a dar 3 citas para decir así, 3 contextos donde se hace uso de esta palabra negá. Una esta encuentra en Génesis capítulo 12, verso 17, capítulo 12, Génesis, verso 17, donde se usa la expresión plaga, es la palabra negá, sobre los egipcios también. Y una otra ocasión está en Deuteronomio capítulo 17, verso 8, donde se suele presentar como golpe o ofensa física incluso, es decir, cuando le doy una puñetazo a una persona, ¿vale? Recibe lo que es la palabra nega, ¿vale? Una plaga, una llaga. Y un tercer ejemplo está en el capítulo que estamos estudiando, Levítico capítulo 13, verso 2, donde se hace uso igual de este término nega. Nega significa marca en la piel, contacto. Nega hatzarat es como se dice llaga de la lepra. Dada la promesa de Adonai que los hijos de Israel van a ser protegidos de toda enfermedad y debido al hecho de que los egipcios fueron juzgados mediante una serie de plagas, entonces se asumió en medio de nuestro pueblo que todo tipo de enfermedades eran asociados con la acción del pecado. Y por lo tanto, Zaharat,
era aceptado como un juicio mostrado por el cielo en la piel, en la ropa o en las paredes de la casa. Bueno, sobre estas dos cosas vamos a hablar más adelante, porque todos esos tres ejemplos que parece para muchos aburridos, que está hablando piel y se repite, bueno, repetición de ciertos términos, sacerdote, lepra, blancura, el piel, llaga, es decir, algunos se cansan y no entienden la repetición de tanto, solo veo una legislación sanitaria, yo que sé que entienden, por un mero ritual. En realidad, todos esos tres aspectos que tratan estos dos capítulos, la tzarat sobre la piel de una persona, el cuerpo de una persona, sobre la prenda y sobre las paredes de la casa, ¿vale? Tienen que ver o nos presentan, nos enseña procederes de cómo tenemos que actuar nosotros en la comunidad, y más vale que entendamos bien el proceder para que así actuemos como tal, y también nos revela el proceder de Elohim en cuanto al tratamiento con el pecado y con el pecador, ¿vale? Bueno, tiene bastantes revelaciones. Espero que Adonai nos brinda con sabiduría, que su Ruach pues nos guíe para sacar provecho de todo lo que revela esos textos, independiente de cuánto vamos a tardar para comprender todo. Lo suyo es que una vez completada todas estas secciones, como lo hacemos saltando cada semana, como una secuencia de letras equidistante, haciendo un salto de una semana, ¿vale? Lo suyo sería reunir todo y volver a repasar todo el estudio de una, para que así se haga memoria y se aprenda, se guarden toda la enseñanza y sacar provecho de todas las legislaciones, todo lo que revelan estas leyes, ¿vale? Tzarat. Bueno, el tilde cuesta un poquito ya. Tzarat. Así como Tzarat se refiere a una posible enfermedad contagiosa, era importante contar con su consiguiente diagnóstico y con un buen método de prevención. Ningún dirigente sabio, ¿vale? Me refiero a una persona que está al frente del grupo, sí, así se pone porque hay una consonante que no se vocaliza aquí, Tzarat, sí, por lo tanto se pone el apóstrofe sobre el primer A cuando falta la consonante G. Ningún dirigente del grupo, comunidad, yeshiva, un rabino, lo que sea, sabio, ningún quiere que un cierto pecado exista en medio de su comunidad, ya que al tener en cuenta esos reglamentos, debería observar el asunto con seriedad, porque obviamente no desea que ésta se expanda sobre otros y que un asunto particular se convierta en una plaga, ¿vale? Por eso el énfasis repetitivo que tantas veces se menciona aquí: observar, llevar al sacerdote, que el sacerdote vaya, el aislamiento. Bueno, solo hemos comenzado el estudio, aún no, ¿vale? Solo hemos visto los primeros 8 versos, pero hasta el capítulo 14 vamos a ver la repetición tantas veces que a veces parece que cansa, ¿no? Pero la repetición es sana, ¿vale? Lleva al aprendizaje hasta que una cierta práctica se convierte en costumbre. No olvidemos que Tzarat, ¿así? ¿Vale? No quiere decir lepra, ¿vale? Como en su significado médico actual, sino que el término hebreo se refiere a una gama variada de enfermedades reveladas sobre las paredes, determinadas manchas sobre las prendas de lino, lana o cuero, o sobre la piel de una persona en forma de úlceras, caída de cabello, bueno, etcétera. Algunas cosas que vamos a ver más adelante. Un otro dato importante para tener en cuenta cuando hablamos sobre la Tzarat es que esta legislación representa prescripciones espirituales dictadas por la voluntad de Adonai mediante las leyes de Tuma y Tahara para el pueblo de Israel, y esto para protegerlos de calumnia, envidia, orgullo o de una mala forma de hablar sobre los demás. Aunque esta plaga o azote, si queremos llamarlo así, como vamos a observar más adelante, era evidencia de un mal hablar o el difamar, no siempre se daría por este motivo en particular, sino también por otros pecados diversos. Un ejemplo en ese sentido de que la Tzarat puede venir también por otros motivos que no sea un mal pensamiento o una mala forma de hablar. Lo pueden leer ustedes en 2 Crónicas capítulo 26 versos 16 al 19. Aquí hay una historia
se revela que el rey Uzía fue castigado por entrar en el ministerio sacerdotal que no le correspondía, ¿vale? Porque un sacerdote solo puede ser un descendiente de la casa de Aarón, ni siquiera un levita cualquiera, ¿vale? De la tribu de Leví fueron varios hijos, y de esos hijos de Leví fue elegido Aarón, ¿vale? Entonces la casa de Aarón, la descendencia de Aarón, es la única que tiene derecho a ejercitar el servicio sacerdotal. Todos los demás levitas tenían otros propósitos, otros deberes relacionados con el tema del santuario y con la instrucción en el pueblo, ¿vale? Por lo tanto, los reyes venían de la dinastía o del clan o de la tribu o de la casa de Yehudá, a quien se le fue entregada la autoridad del reinado, ¿vale? Dos oficios que forman los dos piernas así del pueblo de Israel y guían los intereses de este pueblo. La única persona en cual se juntan los dos oficios, porque desciende de las dos casas y tienen linaje y raíces en las dos casas, en la casa de Aarón y en la casa de David, por lo tanto de Judá, es Yeshua, el Mashiach, ¿vale? Por lo tanto, todos los demás que no forman parte, no cumple con la expectativa del Mashiach, no puede pedir agarrarse a un oficio que no le corresponde, porque al hacerlo es como si trataría de oponerse en el lugar de el Mashiach, ¿vale? Ocupar su lugar. Una cosa que no se suele enseñar sobre Uzía, pero el proceder de aferrarse a un oficio que no le corresponde fue castigado porque se asumió un derecho que no era suyo, ¿vale? En este caso es como diría: yo soy el Mashiach, voy a cumplir con las dos expectativas. Bueno, eso como una paréntesis que no va mucho su historia al estudio nuestro. Las leyes de pureza e impureza no aplican como norma para los gentiles, ¿vale? Esta ley de pureza y de impureza es lo que hemos hablado en el estudio anterior mediante las palabras Tumá y Tahará, ¿vale? Si lo recuerda, ¿vale? Estas leyes no aplican a los gentiles, ni siquiera, es decir, no me refiero a los gentiles adventistas, digamos, por aquí, ¿no? O católicos, o budistas, o del Islam, de otros pueblos, otros países, otros credos. Ni siquiera esas leyes de pureza e impureza, ojo, no aplican tampoco a las personas en medio que están entre nosotros. Es decir, si en mi casa, por ejemplo, ¿vale? No voy a dar el ejemplo de ustedes, pero como yo voy a usar esto en cuanto a mí, ustedes pueden entender en cuanto a ustedes. No aplica a los gentiles que están entre nosotros. En este caso, mi madre, que no forma parte del pacto, ¿vale? Yo no puedo extender las leyes de Tará y de Tumá sobre ella, ¿vale? Recordamos en la parte anterior hemos estudiado que Tará significa pureza y que esta palabra está relacionada con la vida y que el camino de la Tumá se refiere a la impureza y por lo tanto se asocia con la muerte. Bueno, esos principios son dos legislaciones que equilibra nuestro conocimiento en cuanto al tema de la redención, ¿vale? Que son dos palabras que para muchos, ¿qué peso tiene? Bueno, estas dos palabras, pureza e impureza, nos enseña quién puede ser redimido, quién no puede ser redimido y en qué manera las personas pueden ser juzgadas o entra bajo su criterio, su autoridad. Bueno, por lo tanto, deben saber que dentro de nuestro pueblo estas leyes fueron dadas por una razón a nuestro pueblo y no aplica a los gentiles que están entre nosotros. Estas leyes aplican exclusiva a aquellos gentiles que pasan de ser gentiles al aferrarse al pueblo de Israel, pasando por el protocolo de purificación y conversión a la emuná hebrea. Recordemos también que a pesar de que Adonai es pura bondad, ¿qué es eso? Gesed, ¿vale? Razón por cual prometió protección. Esta bendición está condicionada por nuestra obediencia. Y cuando no hay obediencia a las instrucciones de la Torah, obviamente, la Gevorah de Adonai, es decir, su brazo derecho, la justicia de su brazo derecho, debe limitar el derroche de la bondad y permitir que las enfermedades actúen como un método de corrección. En ese sentido, creo que todos conocemos el libro Deuteronomio. Bueno, no el libro, el capítulo 28, que es bueno que le tengamos en cuenta. Tiene muchos versos, de cual 15 trata las bendiciones, los primeros 15, desde el verso 16 hasta el 54,
no, más de 61. Trata, o más, bueno, tiene muchos versos. No recuerdo con los números, pues no tengo tanta memoria. Por eso tenemos ordenadores, ¿no? Podemos mirar los textos y los libros. La mayoría de los versos trata una sección llamada maldiciones. Y vamos a leer aquí en el Deuteronomio 28, verso 15, donde dice lo siguiente: pero si desoyeres la voz, es decir, la Torah de Adonai tu Elohim, ya sabemos que Adonai habló. Esas instrucciones que nosotros les estudiamos no son parte de religión de nuestro pueblo, sino son la voz de Adonai que se presentó mediante lo que Moisés nos escribió en el rollo o en el libro de la Torah, en lo que es constitución, norma de conducta para nuestro pueblo. Si no haces caso, es decir, a la voz de Adonai, es decir, a sus instrucciones en la Torah, si desoyes la voz de Adonai tu Elohim y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Bueno, hay una lista larga. Yo voy a saltar a la que más nos importa en este contexto. Solo quiero decirle un poquito sobre la palabra si desoyes, que en hebreo es lo shamar, ¿vale? Es decir, no hacer oído inteligente. Es decir, no practicar las instrucciones de la Torah. Esa es la expresión si desoyes. Es decir, lo shamar. Si no haces caso, no en el sentido de obedecer, porque ya todos sabemos que en el hebreo no existe la palabra obedecer, sino existe la palabra shema. Y shema significa oír, shamar. Vale, eso. Lo shamar. No hacer oído, lo shamar es no hacer oído inteligente. ¿Vale? Eso significa no practicar, no poner por obra las instrucciones de la Torah. No por nada se nos instruye sobre tu frente para que piensas coherente y según piensas que obres con tus manos. Por eso sobre tus manos, ¿vale? De aquí la instrucción. Y vamos a leer unos versos en relación a nuestro estudio. Versos que contienen las aseveraciones de castigo con plagas y enfermedades. Versos 58 al 61 dice lo siguiente: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta Torah escrita en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible a Adonai tu Elohim. Por eso agradezco que aquí en nuestra comunidad hay muchos, lo voy a decir entre comillas, machetes. No machotes, ¿vale? Machetes, es decir, persona que sabe tener en sus manos un hacha, ¿vale? No que somos puestos para guerrear, para luchar, para eso, sino para defender que los principios, la norma de la comunidad del PDF de entrada, que solo son 4 hojas, que todas las personas que entren en este grupo dicen, sí, estoy de acuerdo con ellos, pero en realidad a la larga se muestra, o de pronto se revela que en realidad ni caso leer con atención. Cada vez que yo añado a una persona, les digo, lee detenidamente las normativas de esta comunidad y después de leerla, confírmame que estás de acuerdo con ellas, ¿vale? Luego al abrir el PDF, claro, uno ve que escribe, lea detenidamente, ¿vale? Pero aún así la gente lee superficialmente y alaba al Elohim de Israel con sus palabras. En este caso, cuando los que no ven justicia y Torah aquí en esta comunidad ven machetes, pues créanme que yo me alegro, porque eso es evidencia que hay personas que sí cumplen, porque saben y comprenden lo que dice aquí este verso. Si no cuidas de poner en práctica las palabras que estamos aprendiendo sobre la importancia del nombre del Redentor de Israel, ya que solo hay un nombre dado a los hombres en cual tenemos redención y todo aquel que invoca ese nombre será salvo. Por lo tanto, todo lo que invoca un otro nombre no forma parte de este redil, se equivocó de espacio, no hizo caso no respeta las normas de este reino, ¿vale? Nosotros somos aquellos, como el día de Esther, como dijo Naamán a Asuero, hay un pueblo diseminado entre nosotros, entre las naciones que están bajo nuestro mando, que sigue otras leyes y normas. Y Esther dijo, a este pueblo pertenezco yo. Pues nosotros pertenecemos a este pueblo que sí tiene en cuenta el honor para el nombre de Elohim. Y si alguno considera que no es para tanto, pues bueno, aquí sí es para tanto. ¿Por qué? Porque si nosotros no queremos que una plaga, una enfermedad
venga sobre nosotros precisamente porque así lo manda la Torah. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta Torah escrita en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible, a Adonai tu Elohim, Adonai hará terribles tus plagas y las de tu descendencia, plagas grandes y duraderas, enfermedades perniciosas y tenaces. Hará caer de nuevo sobre ti aquellas epidemias de Egipto a las que tanto miedo tenías, y se pegarán a ti. Más todavía, todas las enfermedades y plagas que no se mencionan en el libro de esta Torah, las suscitará Adonai contra ti hasta destruirte. ¿Vale? Entonces, seguramente que eso no es cosa por no tenerla en cuenta y tratarla con superficialidad por el amor y por el hecho de querer tener a alguno que no sabe, el pobre, a mi lado. ¿Vale? Lo dicho ya quedó escrito, lo que hemos citado. Y nosotros no leemos una mera escritura, no leemos una historia de la antigüedad, sino lo que se nos dijo hace unos 3500 años. Y en aquel entonces, para todos los tiempos hasta nuestros días. Entonces, esas son que leemos, son las palabras que nos corresponde, porque al entrar en las condiciones, bajo el vínculo del pacto, Adonai nos habla hoy como nos habló en el pasado nuestro pueblo. ¿Vale? Es decir, lo mismo que habla nuestro pueblo, al ser parte de este pueblo nos habla a nosotros. Todo el capítulo 13 del libro Levítico se ocupa de presentar una serie de síntomas que ayuda a un sacerdote a tener la capacidad de declarar a una persona enferma de una plaga grave o considerarla limpia desde la perspectiva religiosa, como también por el interés de la salud pública. ¿Vale? Entonces, este capítulo nos enseña lo que un sacerdote en qué debe capacitarse un sacerdote, ¿vale? Sé que esto sí que aplica en muchos casos a los dirigentes de Israel, pero nosotros sabemos que todos fuimos llamados a capacitarnos porque el Redentor de Israel nos llamó, tanto en el Tanaj, en los escritos de los apóstoles, creo que lo tenemos claro, nos llamó a ser de nosotros un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nos califica con una capacidad para saber manejar las leyes espirituales de un reino espiritual en cual vamos a vivir físicamente, literalmente, ¿vale? Porque nosotros tenemos una realidad que estamos viendo, pero esta realidad la entendemos a la luz de las enseñanzas espirituales que estamos estudiando. Entonces, siempre que vamos a tratar con leyes de pureza ritual, tenemos que ver en ellas instrucciones para nuestro proceder diario. ¿Vale? El capítulo 13 nos presenta 10 aspectos en relación a la enfermedad llamada Tzarat. ¿Vale? 10 aspectos. En la parte anterior, en el capítulo 1, donde solo hemos estudiado los versos de 1 al 8, la Torah nos enseñó sobre cómo identificar la Tzarat, es decir, la plaga en la piel. Fue el primer aspecto. Nos quedan 9 más. Hoy vamos a ver, creo que 2 más. Y en esta ocasión creo que vamos a estudiar hasta desde el verso 9 hasta el verso 23, creo. ¿Vale? Porque ya dará para bastante tiempo este estudio. También hemos aprendido que la legislación de la Torah dejó una advertencia como señal de atención para que la persona responsable del bienestar del pueblo no tomara una decisión demasiado rápida sobre una enfermedad tan seria. El proceder correcto fue que ante las dudas debería aislar por 7 días a la persona suspecta de Tzarat. Después de esos 7 días, si aún quedaba dudas, debía aislarlo por 7 días más. Eso nos enseñó el verso 5 hasta el 6. Y al pasar esos segundos 7 días, se observa que no se ha extendido la enfermedad, el sacerdote podría declararlo puro. Pero si se notaba que dicha plaga se había extendido, el sacerdote debía declararlo impuro. Esto nos enseña el verso 7 al 8. El peso de lo que significa puro o impuro es igual a permanecer en medio del pueblo, a ser redimido o a ser excluido de la redención. Es decir, el asunto es demasiado pesado. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando tocará el tema de la expulsión. Porque no es lo mismo aislarlo en su casa privada, esto en medio del pueblo,
y aislarlo fuera del campamento. ¿Vale? Son asuntos diferentes, cada una conlleva su importancia. Cuando no hay duda que la persona tiene la lepra, Tzarat, bueno, entendamos, no se debería aislar por los 7 días, sino declararlo impuro en el mismo momento. Es decir, ante una evidencia clara, no hay que dar crédito a la persona, hay que decir al pecado por su nombre. Si sí o no, no, eso es una mancha, eso es egoísmo, ¿vale? Eso son pretensiones, eso es hablar mal, la shonjara, ¿vale? Eso es, bueno, cualquier cosa negativa que una persona puede tener como sinónimo del pecado. El siguiente grupo de 3 versos nos describe un segundo aspecto de la tzarat, esta vez como tumor blanco, ¿vale? Entonces vamos a empezar este estudio. Levítico capítulo 13, versos 9 al 11, dice: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Bueno, vendrá por su propia voluntad o algún familiar, alguien si lo identifica, lo descubre, debería llevarlo al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica, tzarat crónica, en la piel de su cuerpo. Y por lo tanto le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Es decir, no hace falta, ya evidencia es clara, no hace falta encerrar por 7 días porque ya la evidencia es clara, ¿vale? Antes de todo, traeré una razón más a favor de esta ordenanza que instruye repetidas veces que la persona sospechosa o enferma de cualquier cosa que tiene sobre la piel, ¿vale? Ya hemos hablado en el estudio anterior qué importancia tiene este énfasis sobre la piel. Debería ser presentada ante el sacerdote, ¿vale? No al mejor amigo, no a Adonai, ¿vale? Hay un fundamento bastante importante, creo que en otras ocasiones vamos a volver a traer más evidencia del por qué se repite tantas veces y por qué se lleva delante de una persona, no delante de Elohim, no delante de cualquier persona, no delante del mejor que a mí me parece, no delante de un doctor, sino delante de un sacerdote. No se lleva delante del rey de Israel, sino delante del sacerdote de Israel, ¿vale? No cualquier persona es capacitada para declarar quién es inmundo y quién no, quién permanece en el pueblo y quién debe aislarse. Recordemos que sobre el pecho de los sacerdotes fueron puestas las 12 tribus de Israel, y estas ilustradas a través de 12 piedras preciosas. El detalle representaba que los sacerdotes deberían llevar a las 12 tribus sobre su corazón, es decir, amarlos con ahavá, ¿vale? Ya sabemos que es ahavá, es más que como se suele traducir amor, ¿vale? No es cuestión de que un enfermo de tzarat sea llevado ante un especialista, sino ante uno que lo ama. Solo una persona que tiene ahavá puede decidir un juicio que encierra, aísla o declara limpia a un prójimo suyo. Si no tienes ahavá para alguien, no puedes juzgarlo justamente. Dice aquí: y este lo mirará el sacerdote, y si apareciere tumor blanco, ¿vale? Ese es el segundo aspecto, tumor blanco, de evidencia de Sará. Tumor en hebreo es sheet, se suele traducir con hinchazón, una elevación sobre la piel que tenía las características de la llaga de lepra, según hemos estudiado en la parte anterior, ¿vale? Tiene las mismas, se presenta de la misma forma, ¿vale? Solo que aquí es un hinchazón, un tumor. No sabe qué hay debajo. Según una visión médica, esta lepra blanca, clara, era la más maligna de todas las variedades que presenta esta enfermedad. Bueno, recordamos que la palabra lepra ha sido traducida de esta forma, pero tzarat se conocía, es decir, significa mucho más, ¿vale? Abarca una cantidad más de enfermedades. La tzarat se conocía por las señales distintivas siguientes. Tzarat: una costura blanca lustrosa sobre una base elevada,
estando la elevación hundida en el centro, pero sin cambio de color. Los pelos negros en las manchas se vuelven blancos y las manchas escamosas mismas cambian perpetuamente sus bordes. Vale, estas son las señales desde la perspectiva médica de un problema de enfermedad sobre la piel. Varias de estas características, tomadas por separado, pertenecen a defectos de la piel también, de modo que ninguna de ellas había de tomarse por sí sola. ¿Vale? Ninguno de estos síntomas por sí solo era evidencia que una persona era enferma de Tzaraat. Cuando el sacerdote, ¿vale? Era cuando todas ellas corroboraban, coincidían, es decir, se presentaba en conjunto. Era aquí cuando el sacerdote, en su carácter de médico, había de calificar la enfermedad como una lepra maligna. Si se extendía por todo el cuerpo sin producir ulceración, perdía su poder contagioso poco a poco, o en otras palabras, corría su curso y se extinguía. ¿Vale? Era el sacerdote quien tenía que observar los avances o el cambio en la enfermedad. Por eso si no era algo claramente decidido como plaga, como enfermedad, el sacerdote debería observar la evolución y decidir. ¿Vale? En tal caso, no habiendo más temor del mal para el individuo mismo, para la comunidad, el enfermo era declarado limpio. Si el sacerdote observaba que las cosas enmendraban, cambiaban, y era señal de sanación. Entonces, la persona en este caso era declarada limpia por el sacerdote, mientras las escamas secas todavía estaban sobre su cuerpo. ¿Vale? Pero si el sacerdote observaba que empiezan a secarse, ¿vale? Era evidencia que empieza a sanarse. No era sanado por completo, pero ya según el proceder del cambio, del avance, el sacerdote podría declararlo en posición de estar limpio, ¿vale? Aunque su proceso de restauración en cuanto a la salud había de continuar hasta recuperarse por completo. Es un detalle. Mientras las escamas secas todavía estaban sobre su cuerpo y era restaurado en la sociedad, ¿vale? Entonces, ese era el proceder con una persona que el sacerdote observaba que era en proceso de curación, ¿vale? Y era declarada limpia, aunque todavía es decir, no era sano por completo. Si al contrario, las manchas de ulceración si se producía en ellas, en estas manchas, se veía la carne viva y empezaba a verse la carne y parecer esponjosa, así. La materia que estaba dentro de esta mancha era purulente. Se llevaba al contacto, si esta sustancia, ¿vale?, purulenta llegaba al contacto con la piel de otras personas, era absorbida en el sistema por medio de los vasos absorbentes, pues entonces era un problema. Y en este caso el sacerdote debía pronunciarla enseguida lecra arraigada. Cuando una persona manifestaba este síntoma en este estado de evolución, debería aislarla para que la posible persona que entre en contacto con ella pues no se contagien. Entonces aquí se le daba un aislamiento temporal y se le consideraba inmundo a esta persona que se observaba que tiene esta llaga. Se aislaba del grupo, de la familia, de la sociedad, y se le consideraba inmundo por toda la vida, porque era una lepra arraigada, crónica. Esa expresión que esta carne viva demostraba que no se trataba de una lepra superficial, sino de una de naturaleza más profunda y maligna que se había comido la propia carne, por lo cual en el texto se le llama lepra crónica o inveterada, como se suele decir en términos más médicos. Sin duda había casos de personas que no se habían presentado al sacerdote al ocurrir las primeras manifestaciones de una posible plaga de Tzaraat. Personas cuyas familias no se habían atrevido a presentarlo al sacerdote, sabiendo lo que significaría para ellos un informe desfavorable. Cuando su condición ya no podría ocultarse más,
iba o era llevada al sacerdote. Y este era quien decidía su estado. Ante un posible caso de tzarat, lo único que el sacerdote podía hacer era descubrir si la enfermedad era tzarat o no. Si no lo era, entonces él, al probarlo, tras un periodo de aislamiento, la persona era restaurada en la comunidad. Si era lepra, no se podría hacer otra cosa que separar por completo al enfermo de los demás. Cuando no había duda que la persona tenía la tzarat, no se le debía aislar por los 7 días, sino declararlo impuro en el mismo momento, ya que no necesitaba de más tiempo en observación, como en el caso que vimos anteriormente, ¿vale? Más adelante vamos a ver qué supone que una persona sea declarada impura. El siguiente grupo de versos nos revela un tercer caso en relación al tzarat, en este caso sobre todo el cuerpo. Hemos presentado en la parte anterior que por una razón la lepra es asociada al pecado. Como vimos en la parte del verso 7, la tzarat no era una llaga aislada en alguna parte del pueblo, tenía una manera de esparcirse y contagiar todo el cuerpo, y hemos explicado que este es básicamente el proceder de la acción del pecado. Como método de prevención era imprescindible el aislamiento de la persona. Hoy en una comunidad no se procede con el aislar físicamente a una persona, pero el mismo proceder de aislar se opera mediante un informe de atención, una corrección o una advertencia dirigida hacia una cierta persona. Cuando uno comparte un mensaje escrito o hablado, cuando expresa una acción que no refleja los principios de equilibrio entre lo que es santo y lo que es común, una advertencia pública o privada puede ser percibida como un medio que sugiere un aislamiento dentro de sí mismo. El propósito es con el fin de que la persona en su privado interior se autochequee para ver dónde ha fallado, dónde tiene algo que no se ajusta a las normas de una conducta equilibrada. Es aquí donde uno debería razonar y ver qué sucede, por qué tengo este pensamiento, por qué la hermano, hacerse preguntas, cuestionar, contender, como es con el libro de Oseas, contienda con tu madre. Es decir, ves por qué has llegado en el estado donde estás y por qué tu madre o el pueblo de Israel ha sido esparcido, Israel, diseminado entre las naciones, en lugar de ser sembrados en la tierra de Israel. ¿Vale? Es aquí donde ese es el propósito de esto que se llama lepra, para que uno, al ver sobre su piel, pues haga el chequeo interno, a ver qué pasa. ¿Por qué esta persona me trata de esta forma? Entonces uno incluso puede decir, ¿por qué creo que estas son hachas? ¿No? Cuando uno arrebata, habla en contra del otro y dice, pero ¿por qué transgrede las normas? Borre este comentario de esta comunidad porque no coincide con las normas, ¿vale? Uno podría chequear el asunto y ver el por qué, ¿vale? Quizás así se da cuenta de una cosa que debe corregir, no sea que al no hacer el debido proceder de las cosas, se expanda sobre su cuerpo una enfermedad que la puede aislar de la comunidad para siempre, ¿vale? Por eso no es asunto que se debe dejar pasar por alto, porque queremos amar a la persona e invitarla ¿a qué? Porque si no tenemos dominio sobre este conocimiento de Gesed y Gevorah, de bondad y justicia, pues cabe la posibilidad de mal encaminar a cualquier persona con una intención buena pero equivocada. De modo como está escrito en el libro de Jacob, es decir, en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. El pecado no inicia con un hecho, sino más bien con un pensamiento interno, que se convierte en un deseo, y a continuación, si no se tiene en cuenta el proceder del aislamiento o de la advertencia, este engendra el pecado mediante la acción, y una acción crea o puede crear efectos negativos también en los demás que se encuentran cercanos. Después de todo aparente placer, el pecado cobra factura y los resultados no son tan agradables. Es sabio poner el hacha a la raíz de un asunto, como dijo Yeshua en Mateo capítulo 3, versos 10 al 12. ¿Vale? Es lo que haría cualquier dirigente, cualquier persona que le importa el bienestar de su casa. Poner el hacha a la raíz del asunto, decir sí, sí o no, no, poner nombre al pecado, decirlo por su nombre, antes de que éste agarre raíces, produzca flores y luego con las frutas semillas. ¿Vale? Entonces espero que
hagan el esfuerzo de entender estas metáforas. ¿Vale? Sé que no es fácil, pero quedarán por escrito para que así, ¿vale? En un PDF todo lo que estoy presentando, para que así tengan posibilidad de no olvidar, porque al escuchar muchas palabras la mayoría se olvidan, por eso quedará el escrito como guía de estudio. Y al volver a leer estas palabras, procuren entender todas esas expresiones, raíces, frutos, flores, semillas, ¿vale? Porque ese es el poder de la tzarat, contagia. Más algo cuando es algo que supura, esa secreción puede afectar a otros. Y yo puedo decir, no, es cosa inocente, no pasa nada. Pero al permitir un mal en el pueblo de Israel, hay leyes que repetidas veces indican, si no los sacas de medio del pueblo, traerá desgracia sobre toda la comunidad. Y recordemos el pecado de Acán, que llevó a muerte a muchos judíos, solo porque tomó algo que pensó ser inocente, ¿no? ¿Qué más? Es decir, un trocito, no pasa nada. Un poco de tela, un poco de ropa, un poco de dinero. ¿Vale? Que he hecho una palabra, he soltado por aquí un nombre, un título equivocado. No es para tanto. ¿Vale? No es para tanto. Pero a la larga, otros lo pueden tomar como buen ejemplo. Porque si en una comunidad donde se presenta la lema en defensa de la verdad, se permite un error, otro puede decir, si aquí, como me han dicho algunas personas, si he visto que Daniel no dice nada, yo lo compartí en mi Facebook. Pero no es asunto, deben aprender, al igual defender. Por eso a veces Daniel dejará y no hará siempre defensa, no siempre aparecerá por aquí morderlos, para corregirlos, para decir, eso está bien, eso no está bien, porque deben aprender a defender lo que es suyo. ¿Vale? Si esta comunidad es vuestra casa, vuestro cuerpo, vuestra familia, es vuestra emuná, pues cada uno le corresponde aprender a defenderla y ocuparse con Gesed para los demás y con Gevorah siempre cuando hace falta. ¿Vale? Por eso, prestar atención a lo que se comparte y traten de hacer todas las cosas como para Elohim. Levítico capítulo 13, versos 12 al 17 dice, pero si la lepra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la piel del enfermo, desde la cabeza hasta los pies, en cuanto alcanza a verlo el sacerdote, éste lo examinará, y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al afectado por la llaga. Se ha vuelto todo blanco. Es puro. Voy a explicar este texto. La blancura mencionada aquí se refiere probablemente solo a la pérdida de la pigmentación. Y solo para esto no era necesario aislarla. Mientras que la carne viva indicaba una infección y por lo tanto la persona ya era declarada inmunda. Así que el texto siguiente esclarece. Pero cuando se vea en él una úlcera, quedará impuro. ¿Vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los detalles. La fe hebrea no es una fe, por algo es emuná. Eso es firmeza, eso se agarra en principios, en normas, ¿vale? Porque algunas cosas de por sí o por sí solas no son suficientes para decir tengo o conozco la verdad, ¿vale? Una persona que recién salió hoy de la comunidad me dijo, vine aquí para aprender la verdad. ¿Y qué es eso? La verdad es enorme. ¿Qué entiendes por eso? Le dio una vuelta, un chequeo antes de añadirlo. Dijo que quiere librarse de la mentira. Dijo, bueno, buen deseo. A ver si es así. 3 días. Hoy le recordé, ¿no dijiste que quiere librarte de la mentira? Bueno, en realidad las personas hablan mucho, pero hacen poco. Nosotros somos llamados a observar los detalles. Por eso se llevaba delante del sacerdote, no delante de Elohim. ¿Vale? No se llevaba delante de Elohim. Y volveré a este asunto porque, claro, muchos alegan Yeshua es el sacerdote. Pero hay una instrucción que dijo Yeshua, no sé si le voy a decir ahora, lo voy a decir más adelante en otra ocasión quizás, donde no puedo ligar este texto y decir, bueno, yo no necesito del hombre, el sacerdote es Yeshua,
o es el Mashiach, según esto yo no tengo que ir al hombre, ¿vale? El texto lo repite y una otra vez. Lo llevará delante del sacerdote. Este lo examinará de forma minuciosa y declarará puro o impuro. ¿Vale? Entonces observamos detalle que de por sí algunas no son evidencia de que la persona busca la verdad. Por lo tanto, una persona que entra en esta comunidad, para dar un ejemplo, que dice, que Yeshua les bendiga, yo le voy a decir, hermano, si usas el nombre de Yeshua, eres hermano. Si fuiste bautizado en el nombre de Yeshua, es hermano. Hay muchas personas que se bautizan en nombre de Yeshua, pero tiene sobre Yeshua el concepto que tiene sobre Jesús. Entonces solo se bautiza en un nombre, pero la imagen que tiene no es del Mashiach hebreo, sino de Jesús, el cristiano. ¿Vale? Usa el nombre de Yeshua, pero los demonios también lo usan y temen y conocen quién es, saben su identidad. Y tú les hablas que él es Elohim y que es hijo de Elohim, y cuando a ciertas personas le declaras que él es Adonai, se enoja contigo. Entonces muestran que no tienen verdad, aunque conocen el nombre de Yeshua. Y cuando los demonios que conocen a Yeshua le llaman Ben Elohim, las personas que usan el nombre de Yeshua dicen Yeshua es una creación, es una criatura. Pues entonces es evidencia que esa persona, por conocer el nombre de Yeshua, no conoce quién es el Mashiach en realidad. Por eso un sacerdote debe calificarse para hacer diferencia entre la una y la otra, y al ver una evidencia, no tomarla como suficiente para decretar que una persona es pura, es decir, es un hermano hebreo israelita de la casa de Israel, o si es una persona impura que solo usa el nombre de Yeshua para sus fines o para sus propios intereses, ¿vale? Entonces, de aquí la importancia de observar los detalles. Cuando se vea en él una úlcera, quedará impuro. En cuanto el sacerdote vea la úlcera, lo declarará impuro. La úlcera es impura. Es un caso de lepra. Pero si la úlcera cambia, ¿vale? Aquí hay un equilibrio que da Gesed. Es decir, hay un principio, una úlcera, impuro. Pero eso nos enseña a nosotros tener cierto equilibrio en cuanto a dirigirnos o tener pensamientos sobre la persona. No podemos excluir a uno solo por un hecho, por un acto. Hay que dar la ocasión de probar al espíritu de la persona, ver si su dirección está encaminada hacia el mal o solo está engañado, tiene un espíritu inapropiado, inadecuado, rebelde, no sumiso, pero porque recibió una mala educación quizás, porque creció sin parámetros de equilibrio, ¿no? Entonces hay que enderezar a una persona, saber decirle sí y no algunas cosas, eso está bien, esto no está bien, ¿vale? Darle libertad, pero también refrenarle para encaminarla como es debido, ¿vale? Entonces eso es también la importancia del detalle. El sacerdote lo examinará y al ver que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al afectado por la enfermedad. Es puro. El texto parece que presenta un análisis cuyo diagnóstico es algo contradictorio, porque dice, si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al afectado por la llaga. ¿Cómo es eso? El secreto del entendimiento del por qué eran tratados como puras aquellas personas donde la marca de Tzaharat ha cubierto todo su cuerpo reside en las siguientes palabras. Se ha vuelto todo blanco. La aparente contradicción viene debido al concepto ritual religioso donde la piel blanca era señal de una restauración dentro del interior de la persona. ¿Vale? Que todo el cuerpo era cubierto de una piel blanca indicaba que se había curado la enfermedad, ya que la piel blanca sería una señal, sería una piel nueva que había crecido sobre la carne viva. Una persona que apenas mostraba señales de Tzaharat era considerada sospechosa de inmundicia, por lo tanto encerrada o hasta aislada de la sociedad, pero cuando ésta se habría desarrollado por completo, curiosamente a la persona se le declaraba limpia
ritualmente. El detalle es relevante dado que la tzarat era y es visto como señal de un castigo por una mala actitud interna adentro del corazón de la persona. Resulta que por lo general cuando una persona comete alguna transgresión en contra de cualquiera de los principios de la Torah, lo primero que hace es revelar en su exterior, es decir, en su comportamiento y lenguaje, una forma subjetiva de justificación. Comienza a sacar en evidencia sus partes buenas, sus supuestos sacrificios para una buena causa. Esto del proceder defensivo, que en lugar de observar el verdadero problema interno, procura desviar la atención sobre algo bello, algo hermoso que quizás hay en su vida, no es el proceder correcto. Como la persona es subjetiva, condicionada para proteger su supuesta dignidad o seguridad interna, la Torah indica que tal persona debe ser llevada ante el sacerdote para que éste en forma objetiva analice la causa. En esta condición, donde no hay transparencia, sinceridad, objetividad en cuanto a la verdadera razón del porqué de la tzarat sobre la vida propia, la persona no puede ser considerada pura, sino más bien puesta en cuarentena, aislada por un tiempo, a fin de que el asunto interno revele que la actitud exterior, si se trata de una afección incurable, es decir, un pecado claramente identificado, o si es solo un error humano, es decir, una afección normal que se sanará con el tiempo, es decir, para traducirla al lenguaje espiritual, ¿vale? Un asunto de un mal carácter debido a una mala educación. Entonces, hay que entender que la persona pues procede de una forma irrespetuosa porque sus padres no le dio una buena educación o no sabe escribir bien porque faltó al colegio, entonces no revela una muestra de respeto hacia el nombre de Yeshua porque lo escribe con I minúscula o no lo escribe debidamente, ¿vale? Entendemos el equilibrio, por eso se debe investigar la persona cuál es la causa, si es una causa inocente, bueno, que es un error por un fallo normal, o si es algo que lo llama en forma despectiva, como dice alguno, Yeshu, ¿vale? No, sin saber que eso es un acrónimo despectivo, llamando que su nombre de Yeshua sea borrado, olvidado, como algo maldito, ¿vale? Entonces, claro, o decirlo el colgado, ¿vale? Expresiones que obviamente no es un aprendizaje de términos equivocados, sino personas que saben bien que al decirlo de esta forma referente a Yeshua es una forma despectiva en deshonor hacia él. Entonces el proceder, el tratamiento con cada caso es distinto. La enseñanza que se desprende de esas instrucciones es que una persona es apta para ser recibida dentro de la congregación de los redimidos de Yeshua solo cuando hace confesión sincera de su teshuvah y como consecuencia muestra en sus actos que reconoce que desde la coronilla hasta la planta del pie está llena de necesidad y de pecado, es decir, zarat. Solo en esta condición una persona puede ser declarada apta para ser bendecida al acercarse al Redentor de Israel. Porque si uno no reconoce su estado completamente enfermo, obviamente no viene al Mashiach y no se agarra a él. Hemos visto en este estudio sobre la mujer que se agarró del manto de Yeshua, ¿vale? E hizo todo lo posible y no logró curación en ninguna parte. Pues se agarró con toda la fe, sabiendo que nadie puede hacer nada para ella. Entonces, una persona que no reconoce que es incapacitada espiritualmente y para acercarse a las cosas sagradas, es declarada impura, ¿vale? Si no reconoce su estado, pues no está en condición de valorar la gesed de ser perdonada, ¿vale? No tiene la valentía de hacer una teshuvah completa, lo hará a media. Porque puede, cúrame. Vamos a ver de los 10 leprosos, que más adelante vamos a ver este caso, que se acercaron a Yeshua, fueron sánanos. Bueno, lo sanó, él es Gesed. Pero uno reconoció
porque solo uno vino con un proceder adecuado. Uno puede obtener una sanación para esta vida, pero Refuah Shelema es sanación completa que restaura no solo la salud física de una persona para un tiempo aquí en la tierra que dura 10, 15, 20, 70 años, sino una restauración para la eternidad, ¿vale? Que le restaurar su vida eterna. En Isaías 1, verso 18 se encuentra una referencia a los versos de esta tercera sección, donde la tzaraat es de una persona. Al extenderse sobre todo su cuerpo, se volvió blanca. Dice el texto profético, Isaías 1, 18, venid pues y disputemos, es decir, entremos en razón, hacemos un juicio sano. Aquí no se juzga, como dice alguno. ¿Me juzgas? A ver, no, razón. Eso hago uso de juicio en cuanto a tu proceder. Yo no te juzgo, estoy juzgando, ¿vale? Es decir, estoy razonando lo que aquí en el texto dice, venid pues y disputemos, es decir, razonemos. Vamos a analizar las cosas, dice Adonai. Así fueran vuestros pecados, ¿vale? Entiendan, aquí recalco esta palabra, pecados. Como la grana, cual la nieve, emblanquecerán. Y si fueran rojos como el carmesí, cual la lana, quedarán, ¿vale? Es decir, blancos como el color. Cual la lana quedarán, es decir, blancos como el color de una piel que ha empezado a sanarse, ¿vale? Pecado, tzarat. Nieve, pues, o lana blanca, es el cuerpo vestido, todo se ha hecho de blanco. Según la ley que estamos estudiando, hay que declararlo puro, porque esta señal de que el cuerpo se ha cubierto con una piel nueva es señal del proceso de curación, ¿vale? Entendemos al comparar, vamos a volver sobre esta cita en algún momento más adelante, que a medida que vamos a estudiar capítulo 13 y el 14, hay algunas citas más adelante y vamos a volver a hacer referencia a esta cita de Isaías 1:18, así que quédense con ella. Entendemos al comparar estos textos de Isaías y del libro de Levítico capítulo 13 que el pecado es igual a lepra, es decir, zarat, ¿vale? Para la condición del hombre. Aquel que procura hacer lo que se nos indica en estas leyes de la Torah, con el proceder sobre la zarat, tiene un medio para sanar su cuerpo en tal grado que pueda hacer retroceder la llaga revelada por un pecado interno en una obra de santidad simbolizada por la metáfora de la lana o piel blanca, para combinar las dos citas. Bueno, la cuarta sección, y con esto vamos a concluir esta parte. Vamos a tener en cuenta los versos 18 y 19. Hasta el 23, ¿vale? Del verso 18 hasta el 23 trata la cuarta sección. Hemos dicho que el capítulo 13 presentan 10 partes. Versos 18 al 23 nos presenta esta cuarta sección, donde vemos la forma de zarat como úlceras o inflamaciones en la piel. Dice el verso 18 al 19, voy a leer: cuando en la piel de alguno se ha curado, es decir, se ha encontrado, ¿vale? Cuando en la piel de alguno se ha curado, se ha encontrado un divieso, y en el lugar del divieso aparece un tumor blanco o una mancha de color blanco rojizo, ese habrá de presentarse al sacerdote. Otra vez, ¿vale? Una y otra vez llegamos al mismo asunto de presentarse al sacerdote. Al amigo más cercano. No, pues me voy con mi esposo, con mi esposa. ¿Vale? Al sacerdote. El divieso no era lepra, ¿vale? Que eso quede claro. Pero debía cuestionarlo, este asunto, para el caso que lo fuera, ya que al no verse claramente que era porque el divieso está bajo la piel, normalmente. ¿Qué se hacía en este caso? Pues el sacerdote debía observarlo y analizar otros detalles, ya que hemos dicho, de por sí no es señal, de por sí usar el nombre de Yeshua no es señal que una persona es un hebreo israelita, ¿vale? Por ejemplo. Ni siquiera de por sí que una persona está bautizada en el nombre de Yeshua no es señal que guarda las condiciones del pacto. Yo conozco personas que han entrado en la alianza y no guardan nada. Según la Torah, dice, trátalo como
aún tratas a un gentil. Es hermano, pero el tratamiento como a un gentil, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener en cuenta los detalles. El divieso no era lepra, pero se debía cuestionar para el caso que lo fuera. Entonces, porque este divieso está, bueno, divieso, en el hebreo está la palabra shehin, que el diccionario Strong dice sobre esta palabra que viene de una raíz que probablemente significa quemar, algo que te está quemando, te escuece, una inflamación, una úlcera, ¿vale? Un furúnculo, una llaga, una pústula, bueno, igual puede ser, un sarpullido, una úlcera, ¿vale? Entonces todo esto que está bajo la piel no sabe que está aquí, está algo que te quema, escuece, bueno, produce algo, no sabes qué hay dentro. Entonces el sacerdote debe tener en cuenta otros posibles señales, hay que mostrarse al sacerdote, y observar otros posibles señales para saber declarar si es posible que se trata de una tzaraat o de otra cosa normal, bueno, un sarpullido. Toda dolencia de la piel, ya sea debido a una enfermedad o incluso un golpe, es conocida como inflamación o divieso, como es traducido en este texto. Cuando una persona se golpea, te caes, bueno, tienes un moratón, se te hincha aquí la rodilla, no sabes si la has roto o lo que pasó. Bueno. O una persona recibe un golpe de parte de un otro, ¿vale? Se le hincha la muela, el ojo. Esta acción, este efecto, era visto por quien no conocían la causa como un posible señal de tzaraat. Es decir, si yo paso por la calle y veo a una persona con un moratón, con un hinchazón, si estaríamos en el pueblo de Israel en el antaño, bueno, ¿qué haría? Pues la llevaría delante del sacerdote, mira que me encontré no sé si acaso tiene, por si acaso, bueno, échale un chequeo y ver si no esconde una posible infección para todo el pueblo, que puede contagiar a todo el pueblo, ¿vale? Entonces, ante la duda, tal persona era llevada ante el sacerdote para que él evaluara si el dicho hinchazón o inflamación era una causa natural o una señal de posible castigo de tzaraat. Tras el test de los 7 días, si la hinchazón no había presentado que empieza a curarse, sino que había empezado a supurar, se decidía si se trataba de una señal de tzaraat. El verso 20 al 23 dice, el sacerdote lo examinará, y si la mancha parece más hundida tras los 7 días, ¿vale?, que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro, ¿vale? Entonces el hinchazón, este divieso, si muestra estas señales, si la mancha parece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, como vemos en las condiciones anteriores, se declaraba impuro. Es decir, ya no puede acercarse de las cosas sagradas. Es llaga de lepra que se ha producido en el divieso, ¿vale? Pero si el sacerdote ve que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, y que ha perdido color, le reducirá por 7 días, ¿vale? Por si acaso, a ver si no es un problema de tzaraat, pues quizá es otra enfermedad, otro problema que se curará. Si entonces se extiende por la piel después de los 7 días, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra, evidentemente, tras el test. Pero si la mancha sigue estacionaria, sin extenderse, es la cicatriz del divieso. El sacerdote lo declarará puro. Este hinchazón podría provocar tzaraat, o puede que no. Y para esto el sacerdote tenía que mantenerlo bajo vigilancia en un aislamiento privado condicionado a la casa de la propia persona afectada para ver la evolución del problema. Y recordemos que para saber declararla pura o impura debería acudir al test de los 7 días. Otra vez que se repite lo mismo, sacerdote, 7 días. La repetición del test de 7 días se vuelve un método para dar ocasión a la persona revelar si tiene una disposición interna en sanar la causa que provocó dicha inflamación sobre su piel, ¿vale? Entendemos que esta comparación de 7 días tiene que ver con la acción del pecado a nivel global, es decir, no del globo, porque no estoy hablando de que la planeta es esférica, ¿vale? Estamos hablando de la suma del concepto que se tiene, es decir, en ensamble, ¿cómo se dice? No está aquí mi esposa, no está el diccionario a un lado.
Entonces, al ver el asunto a nivel general, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, cuando se trata del pecado, del plan de redención, a este espacio dado para que muestre, para que evolucione, para mostrar si es crónico o es algo posiblemente curable, ¿vale? A este espacio de 7000 años, ¿vale? Por eso siempre la repetición, porque el asunto no es solo de salud pública, sino que tiene que ver con el plan de redención. Resulta algo interesante que era el sacerdote quien, tras observar como centinela, que es un centinela, pues observan, ven a Adán, te puse como centinela sobre la casa de Israel, ¿vale? No sobre el pueblo, no sobre la iglesia, no sobre una religión, ¿vale? Sobre la casa de Israel. Si ves el mal, díselo, ¿vale? Si ves las buenas cosas, las buenas nuevas, pues dará señal que se acerca buenas nuevas, ¿vale? Entonces el sacerdote era como el centinela, dictaba la inflamación, si la inflamación había dejado una cicatriz como señal de un pecado curado. Es importante el detalle sobre la cicatriz. ¿Por qué? Porque no se puede pasar por alto un mal proceder. Nos gustaría que nuestro pasado o nuestro error no se sepa, y si es posible cubrirlo con un vestido, bueno, hecho de hojas, recordando lo que hizo Adán al principio de su mal proceder. Se hizo un vestido de hojas y Adonai le preparó uno de piel. La mayoría se ofende por hacerles recordar o por mencionar su caso, ¿vale? Por aquí ya está el hermano Mauro, sé que es maduro, y varias veces he mencionado su nombre recordando un proceder cuando él falló, el blanco. Entonces esa es una llaga, una cicatriz que quedó. Otras personas que hoy ya no están en la comunidad por tanta vez vino y se fue, pues ciertas personas, cuando haces mención de su nombre para recordar cierto asunto, lo hacemos con el sentido de instruir, de dar ejemplo, no para hablar mal, negativo de la persona, sino para mostrar algo que le voy a explicar qué, ¿vale? ¿Vale? Hay una razón por cual aquí se menciona, es la cicatriz del divieso, el sacerdote lo declarará puro. Hay una parte buena, positiva, no siempre es negativo ver las cosas malas, recordar un mal proceder. Quien se ofende, porque la mayoría se ofende por hacerles recordar, por hablar de su cicatriz. Quien se ofende por su marca, en realidad revela que su alma no se ha sanado por completo, o que no supo hacer una verdadera teshuvah, o que no está conforme con la redención que le dio el Mashiach. Recordemos que Yeshua llevará en sus manos, ¿vale?, y sobre sus piernas, sus pies, la cicatriz de los clavos, para siempre. No debería nadie molestarse porque, y cuando se le indica ciertas cicatrices, la cicatriz de una llaga curada, evidentemente curada, no debería molestarse, ofenderse, porque eso no es para ofender a nadie. Una llaga curada es señal de una restauración completa. Y esto porque hubo un tal pecado donde la persona, al ser indicada, aislada, ha hecho la introspección requerida, ha localizado el pecado, el fallo, lo ha reconocido, se ha dispuesto a la mejora y por ende ha sido sanado y como consecuencia ha sido restaurado en sus derechos. Debe estar orgulloso, orgullosa de sus llagas sanadas, ¿vale? No es un problema. Y claro, es una ocasión de dar testimonio de algo que Yeshua, el Mashiach, hizo para él sanándolo. Es una ocasión de honrar el nombre de Yeshua. Aquí está la llaga. Esa es mi experiencia. Ese es el testimonio del poder del Mashiach. Estas llagas sanadas, estas cicatrices son el vivo testimonio del poder del arrepentimiento genuino y del poder del Redentor Hamashiach en redimir un alma humilde, la persona que se ofende. Pues obviamente nos trae, nos avisa, este tiene un problema, tengo un problema interno, no estoy conforme, me molesta,
Una persona que trata de proteger algo, un yo, un lo que sea. Por eso se necesita tener en cuenta esos consejos, porque hay que escudriñar y no de por sí tomar una cosa como cierta. No de por que una persona dice, yo busco la verdad, significa que la persona en verdad la busca. Entonces hay que darle una vuelta, un rodeo, un poquito, un chequeo por una parte, por otra. Y entonces sí que te enterarás que la persona en realidad no busca la verdad. Busca algo que él cree que es verdad y algo que se acomode a lo que él cree. Entonces eso no es buscar la verdad, eso es buscar algo conforme a tu yo. Pero si tras el chequeo la persona se muestra con una actitud adversa, en defensiva, con justificaciones en cuanto a su proceder indicado como indebido, porque tú le dices, eso no está, hermano, eso no se hace así, ¿no? Entonces si preguntas, no es para cuestionar, no es por dudar, sino para saber algo. Si haces una pregunta y la persona sale en defensiva, dice, me juzgas, me criticas, me atacas, sales con la machete. Cuando tú le indicas algo como indebido, al revelar que la Tzarat se extiende ¿cómo dice el texto? Se extiende por la piel, el sacerdote pues lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Es decir, cuando una persona, en lugar de mostrar un debido proceder, reconocer, vale, no hay ningún problema, pues voy a seguir el protocolo de estar aislado, de paso por medio, estoy de acuerdo que me lleve delante de todo el pueblo, pues me lleva al sacerdote. Claro, la persona lo ve y dice, ¿qué hace este? No lleva la ofrenda en su mano, porque va al sacerdote. Es que por curiosidad, a ver qué hace el hermano Aarón, qué hace el hijo de hermano Aarón, que bueno, que ya saben que, como dice la indicación, Aarón o uno de sus hijos, ¿vale? El nombre que sea. No va para saludar al sacerdote, va por un asunto. Si lleva un presente, es porque trae una ofrenda por algo que hizo. O porque tiene razón, según el presente, para agradecer a Elohim. Porque ya, según lo que presenta, uno sabe qué está haciendo. Si no lleva nada, que está ocultando algo. Entonces, como sea, cuando una persona se dirige hacia el templo, aparecen preguntas. Y no por nada Adonai no permitió que este se haga en secreto. Llévalo al sacerdote. Pues me lo voy a llevar cubierto aquí como los enmascarados. No revelaré su identidad, oculta de noche. Bueno, el templo está cerrado de noche. Se abre a la primera con el canto del gallo. ¿Vale? Para hablar en términos metafóricos que entiende un hebreo. ¿Vale? Entonces, una persona cuando le presentas cierta realidad, le indica cierta mal proceder y empieza con esta actitud adversa en defensiva, ¿vale? ¿Qué hace? Pues revela que tiene tzaraat. Y cuanto más se defiende, entonces más expresa lo que el texto dice. Y el sacerdote observa que se extiende por la piel, pues será declarado impuro. Es decir, es una persona que es un caso de lepra, de tzaraat, tiene un problema interno, pasa en defensiva y no acepta la corrección que está para su bien, para protegerlo, a él y a la comunidad, porque por algo tenemos este lema en defensa de la verdad. Claro, la verdad protege a los que están dentro para cuidarlos, para protegerlos. Y también protege a uno mismo, aislándolo de una forma que haga el chequeo previo interno, porque si no traerá sobre otros una condición inapropiada. Como nos señala la Torah, pues se extiende por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es un caso de lepra. ¿Vale? Son palabras, decisiones de peso que cuando los procedes así, la gente que no conoce las legislaciones dice, ¿pero qué hacen estos? Declara aquí todo inmundo, ellos se creen los santos. No, simplemente los que no conocen las leyes de la Torah, vienen a aprender la Torah, se les muestra una Torah aplicada y no la creen. Entonces, te das cuenta el avance que tiene la Tzarat en su vida de ellos. Entonces, todo lo que se hace está para el testimonio. Para traducirlo al día, esto dice lo siguiente, ¿vale? Lo que expresa este texto. Se extiende por la piel, el sacerdote lo declara impuro, es un caso de lepra. Cuando a la persona indicada se le procede un cierto tipo de aislamiento, esto quiere decir que se le refuta sus argumentos,
Se le indica dónde ha transgredido las normas. Se le avisa de un error dicho o de un sentimiento insinuado. Y si en lugar de observar disponibilidad para la corrección, revela adversidad y contienda, como dijo el hermano José, del caso que se dio en la comunidad, listo para contienda, ¿vale? Es decir, en lugar de mostrar el debido proceder de humildad para hacer lo correcto, porque falló, mostró contienda. Entonces, reveló cuánto se expandió la tzaraat sobre la persona con el problema de contienda. Cuando uno pasa a defensiva, incluso a contender, ¿vale? Revela una actitud de adversidad, es evidente señal de un caso de tzaraat. No hay que dar más vuelta al asunto, porque las evidencias son decisivas. Tzaraat es igual a un espíritu indomable, que no está dispuesto a ser enderezado. En este caso, hay que proceder con el siguiente nivel de aislamiento, esta vez apartarlo de la comunidad. Más hay situaciones cuando la persona te lo dice, si no estás, pues sácame. Por lo general se saca él solo, ¿vale? Pero hay personas que te lo dice, tengo tzaraat, sácame de la comunidad. Es decir, grita, como vamos a ver más adelante, leproso, leproso. Qué pena. Pero tenemos que aprender esas leyes para saber andar en justicia, como vamos a ver más adelante. Los leprosos podrían andar juntos fuera del campamento. No hay problema. Podrían andar juntos fuera del campamento. Quizás para las mentes acostumbradas a las falsas enseñanzas no hebreas sobre la dicha gracia que enseña el cristianismo, obviamente. Este proceder de esta ley de la Torah que nosotros acostumbramos practicar en nuestra comunidad, sin que muchos sepan, sin que muchos conozcan esas leyes, pero bueno, aquí tenemos práctica y aprendemos a tener emuná para saber dónde está el fundamento que nos da razón para la práctica que estamos procediendo, ¿vale? Y los que no entienden el porqué de nuestro proceder, quizás con estas leyes entienden por qué no usamos machetes para matar a las personas, sino usamos procedimientos legales respaldados por la Torah para la protección de los que están dentro, de los que fueron llamados a purificarse, a limpiarse, a enderezarse, a andar en el camino de lo que es puro santidad, ¿vale? Todos estamos en este proceso reformatorio, ¿vale? Para ser calificados como tamim, ¿vale? Hemos estudiado antes sobre este término, hacia cual Yeshua dijo, tienen que ser perfectos como mi Padre lo es decir, el nivel absoluto. Si no nos elevamos a este nivel, si no anhelamos esta santidad, pues no vamos a pasar de los 7000 años, no vamos a entrar en la tierra, la eternidad, ¿vale? Y cuando una persona dice, oh, ustedes os creéis santos, nosotros nos creemos, pero nos esforzamos por esto. Si nos creemos ya tenemos un problema, pero que nos esforzamos por eso y que crees que estamos en este proceso, pues gracias. Es una palabra bonita cuando una persona dice, tú te crees santo, ¿vale? Vale, yo estoy en camino y si no me quieres acompañar, pues ya sabes, no estarás, significa que no quieres estar a la altura de la plenitud del Mashiach para que estés a su lado derecho en lugar de honor, así como Yeshua está al lado de su Padre. Entonces nosotros queremos encaminarnos en ese sentido. Entonces, para las mentes que están acostumbrados a la gracia en el cristianismo, este proceder de esta ley es difícil de comprender. Les resulta algo que no coincide con los supuestos frutos del espíritu de la libertad y el amor barato, la emoción que han aprendido en su antigua iglesia. Pues deben saber que la Torah no enseña sentimientos ni emociones baratas, porque el asunto que estamos estudiando sobre la tzaraat tiene que ver con nuestro vivir o nuestro morir. Así que el proceder que operamos puede abrir para la vida eterna, la puerta para la vida eterna a una persona sospechosa de tzaraat, y por lo tanto le puede traer igual sanación completa, refuah shelema, o puede ser testigo de un aislamiento permanente, cosa que es igual a ser testigo para el cierre permanente de la puerta del reino de los redimidos. Quizás son palabras
que les suenan raras, pero trato de presentarle el proceder de las leyes para que vean que las palabras no son raras, ¿vale? Si nosotros tenemos el entendimiento, debemos también tener el fundamento. Si usamos palabras como estas, a quien cerrarás la puerta, cerrado será, y a quien le abrirás la puerta de Gesed, cerrado, abierta será. Pues no es unas palabras por decir, porque queremos dar bien, bueno, bien para todos. Si somos llamados a ser sacerdotes, pues debemos saber que no es un juego decir abrir la verdad para una persona que se encamina hacia la vida eterna o cerrarla, porque a los cerdos no puedes desparramar las perlas del reino, ¿vale? Esas personas es igual que les cierras el derecho para entrar en la tierra de los redimidos. Es una autoridad que muchos dicen, pues Mashiach, nosotros no tenemos derecho para juzgar. Pues estamos estudiando que sí, y que Yeshua, como vamos a ver, no hará nada sin el proceder, sin la autoridad que se dio al hombre, ¿vale? En una ocasión futura le voy a mostrar por qué Yeshua, por qué yo no puedo acudir a decir, mira, me juzga el Mashiach, que me juzgue Elohim, porque toda esta ley, y Yeshua dirigió a esta ley, donde el sacerdote sí que aplica a Yeshua, pero sí que aplica al hombre. Una autoridad que ha sido dejada en medio de su pueblo. Esta comunidad de hebreo israelita, mi redentor es Yeshua, no está aquí para ser un grupo social, sino para aprender a separar el camino que lleva a la vida del que lleva a la muerte. El pecado hace compatibles a los pecadores. Y el pecado junta a quien ama el pecado. Y del mismo modo, la santidad une a quien se dispone a formarse para estar en la presencia del santo y sublime. De modo como la lepra hace a uno ser declarado inmundo y por lo tanto ser separado del campamento, el pecado hace a uno salir de la comunidad y lo hace volver ¿a dónde? A lo que es pecado. Bueno, hermano, aquí vamos a dejar el estudio. Nos paramos al verso 23, ¿verdad? 23 y vamos a continuar. No el siguiente, hacemos un salto, secuencias de letras equidistante, ¿vale? Un salto de una semana. Dentro de 2 semanas continuamos con el capítulo. Creo para la siguiente semana estará el turno de la hermana Hadasha, que me corrobore, por favor, después. Si no, vamos a ver quién procede. Bueno, tenemos aquí un canto para agradecer al Elohim de Israel siempre y honrarle como tal. Voy a pasar el micrófono al hermano Juan. Sí, preparamos Avinu. Empezaba Araceli, ¿no? Avinu Sheba Shamayim Ikadar Simcha Tavo Malkuteja Yeaser Retzonja Que Shamayim, que Baretz. Avinu Sheba Et Lechem Ukeinu Tenlanu Hayom Ushlalanu Et Choboteinu Asher Shalachnu Lamanachnu Liachar Yaveinu Ve'aterienu Nisa Liedei Nisayo Kiem Kasenu Mihara Ilecha Hamalacha Vecha
agora beatiferes. Leonel, hola mí, amén. Es un cántico difícil, pero seguramente en varias ocasiones saldrá profesional. Hay que Seguramente, dar una segunda vuelta. seguramente Vamos a ver si sale. para, Sí, para el oído de nuestro Elohim, el esfuerzo nuestro de cantar, creo que suena como algo de grato olor, una ofrenda agradable. Y es cuál es nuestra intención, porque aquí la mayoría no somos profesionales en cantar, pero alabamos y honramos a nuestro Elohim lo mejor como podemos. Así que para él toda la honra. Y teníamos una canción más, hermano José, ¿verdad? Ha dicho que para el final. Sí, ahora sí que sí. Así que sí. Para el padre. Ya, para la próxima será mejor. va José. La próxima será. Ahí se siguió escuchando como que se acerca y se aleja. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me dio ya Daniel. Ya, no. El otro día estuve pensando en eso y no lo pude, no lo pude evitar. Creo que se aleja del micrófono. Ajá. Es una canción hermosa. Tenemos aquí a